Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en el mundo de la Fórmula 1. Tenemos muchas noticias de las que comentar, así que antes de dar comienzo vamos a recordaros que en la descripción tenéis el inicio a todos los temas que vamos a tratar, por si queréis iros a uno en específico, por si queréis saltar porque este tema no os gusta, por cualquier motivo, si queréis saltaros de un tema e ir a uno en específico, tenéis en la descripción todo el índice detallado de dónde dan comienzo cada tema de los que vamos a tratar en este vídeo. Así que ya, habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo y vamos a comenzar con el primero de los temas que tenemos que hablar acerca del formato de clasificación que hubiéramos visto en el día de hoy, además más o menos por las horas a las que se está publicando este vídeo, porque hoy hubiéramos tenido la clasificación del Gran Premio de Imola y hay que recordar que esta clasificación, como ya os había contado a principios de semana, iba a ser diferente. Vamos a tener un formato diferente donde sobre todo la peculiaridad es que los pilotos no tenían libre elección de neumáticos. Iban a usar los neumáticos duros para la Q1, neumáticos medios para la Q2 y neumáticos blandos para la Q3. Esta es una prueba que quiere hacer la Fórmula 1 para reducir el número de neumáticos que se llevan a cada Gran Premio y si agrada se va a usar la próxima temporada en su totalidad. Así que es algo que se tiene que probar, es algo que ya se sabe la segunda que se va a realizar, así que ahora más adelante lo comentaremos, pero por supuesto tenemos que hablar de cuándo se va a hacer esta prueba. Primero, antes de nada, quiero recordaros que también en el Imola iban a traer unos neumáticos de lluvia extrema nuevos, unos neumáticos de lluvia extrema que sobre todo su cualidad es que no necesitaban mantas térmicas, es decir, que iban a funcionar sin esas mantas térmicas, además en teoría iban a desplazar un poco mejor el agua y demás, bueno, iban a solucionar ciertos problemas supuestamente que de los que tienen los neumáticos de lluvia extrema antiguos y esos neumáticos de lluvia extrema se van a llevar ya directamente para Mónaco, es decir, básicamente lo han anunciado, esto es oficial, en Mónaco no se espera lluvia, los iban a traer en Imola porque sí se esperaba lluvia, pero independientemente ya son los neumáticos de lluvia que vamos a tener para todos los fines de semana, no es algo que se vaya a estar probando, no es algo que necesite su prueba, así que para Mónaco tendremos esos neumáticos, eso es menos importante, pero sobre todo cuándo se va a realizar esta clasificación, este formato de clasificación que íbamos a tener en Imola. Aún no se ha llegado a discutir por parte de la Fórmula 1 y por parte de Pirelli, pero podemos llegar incluso a deducirlo. Tenemos que tener en cuenta que esto, la intención es hacerlo antes incluso de ese parón veraniego que vamos a tener, así que después de Bélgica no se puede llegar a realizar. Los Gran Premios de Holanda, el Gran Premio de Italia y los grandes premios ya en Asia y en América no se van a realizar este formato experimental, así que ¿dónde se podría llegar a hacer? Pues bueno, para empezar, hay que ir descartando. Es bastante sencillo realmente si hacemos este ejercicio. El primero en descartar es Mónaco. Ya no porque sea la siguiente carrera, sino por lo que supone que es Mónaco, ¿no? Así que en Mónaco, en el Principado, no vamos a tener este nuevo formato experimental. Luego sabemos de las carreras antes del parón veraniego que Hungría la tenemos que descartar. ¿Por qué descartamos Hungría? Porque ya se va a realizar este formato en esta fecha. Se sabía que se iba a realizar en el Gran Premio de Imola y en el Gran Premio de Hungría. En Hungría, por lo tanto, tenemos que descartarlo porque vamos a tener la segunda de esas clasificaciones. También tenemos que descartar las pruebas con formato de clasificación al sprint, porque en la clasificación del viernes no se va a probar este nuevo formato y el sábado ya de por sí tenemos algo similar, teniendo que los pilotos que usar obligatoriamente neumático medio tanto en Q1 como Q2 y neumático blando en Q3. Por lo tanto, de estas fines de semana con formato sprint descartamos Austria y descartamos Bélgica. Vale, se nos van reduciendo el circo. Luego tenemos que quitar también Gran Bretaña. ¿Por qué tenemos que quitar el Gran Premio en Silverstone? Muy sencillo, porque es el circuito donde en Pirelli van a introducir los nuevos neumáticos. Entonces, introduciendo ya nuevos neumáticos, unos neumáticos que se supone que son más duros, que es un compuesto más robusto, no se va a realizar una prueba de un formato de clasificación. Que en Hungría, por ejemplo, vamos a tener esta prueba de este formato de clasificación ya con los nuevos neumáticos. No es muy producente introducir unos nuevos neumáticos y además hacer la prueba de este formato de clasificación. Así que un nuevo circuito que reducimos. Ya se nos han quedado, si habéis estado haciendo las cuentas, dos opciones para esta realización de este nuevo formato de clasificación, que son España y son Canadá. Dos circuitos que además tampoco sería
a priori el mejor circuito para realizarlo, porque son el circuito donde se esperan grandes paquetes de mejoras. En España se van a llevar los paquetes de mejoras muchos equipos que no han podido introducir en Imola. Hay otros que deciden llevarlos a Mónaco, pero muchos van a decidir llevar a Mónaco la especificación antigua de monoplaza y las mejoras llevarlas a Barcelona, como por ejemplo es el caso de Ferrari. Mercedes es posiblemente el único equipo que modificaciones grandes sí que las va a llevar a Mónaco, porque no tiene mucho sentido. Entonces, en España es un circuito donde se van a introducir muchas mejoras, y en Canadá más de lo mismo. Se espera, por ejemplo, en el caso de Aston Martin, un gran paquete de mejoras en el Gran Premio en Canadá. Así que bueno, no son los fines de semana mejores a priori en ese sentido, pero bueno, son los 2 fines de semana que nos quedan, son los 2 fines de semana donde se va a meter, y supuestamente, según las informaciones, todo hace indicar que será más posible en Montreal. ¿Podría llegar a ser que den la sorpresa y que sea en Barcelona? Sí, por supuesto, pero entre que queda una semana y poco para que disputemos España, y que como es más cercano y demás, es mucho más sencillo ponerlo en el Gran Premio de Canadá. Así que lo más posible es que tengamos en el Gran Premio de Canadá ese formato experimental de clasificación que íbamos a tener en Imola. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar ahora de unas declaraciones que ha dado Charles Leclerc. Tenemos 2 declaraciones hablando de Charles Leclerc bastante interesantes, y en las primeras Charles Leclerc ha hablado acerca de la distancia que tienen con el equipo Red Bull, y realmente lo que comenta es que Ferrari no ha hecho un mal trabajo. No cree que tengan que cambiar la filosofía del monoplaza, simplemente es que Red Bull no saben cómo, y están intentando averiguarlo. Ha conseguido ganar el doble de velocidad que lo han hecho ellos, y entonces eso es lo que ha pasado. No es que Ferrari haya hecho un mal trabajo, es que Red Bull ha hecho un trabajo excepcional. Eso es lo que ha estado comentando el piloto monegasco Charles Leclerc. Estas son unas declaraciones que recoge Racing News 365 bastante interesantes. Vamos a detallar las declaraciones, que lo que dice es: honestamente, el coche está haciendo exactamente lo que esperábamos que hiciera, por lo que no es que hayamos hecho un mal trabajo o no hayamos llegado a nuestras expectativas. Sin embargo, desafortunadamente Red Bull ha dado un paso el doble de grande en comparación con nosotros, así que creo que es más donde fijarnos los objetivos que cualquier otra cosa. Hay algunas cosas de las que nos hemos dado cuenta de que deberíamos verse mucho mejor para el futuro, y eso me da confianza. Ahora entiendo un poco más por qué estamos aquí en este momento. Y luego habla también de que confía mucho en el proyecto y demás. Ahora hablaremos también de otras declaraciones, pero a mí que diga que no han hecho un mal trabajo, yo creo que mal trabajo tampoco es que hayan hecho, pero no han hecho buen trabajo, que también es lo que intenta decir Leclerc. En sentido, si ya no lo digo por la ventaja de Red Bull, por supuesto, porque tú puedes ser segundo y que tenga esta ventaja Red Bull. Si eso está claro, y que entonces no supondría que tú hayas hecho un mal trabajo, sino que Red Bull ha hecho un trabajo espléndido. El caso es que Ferrari ha pasado de ser el segundo equipo el año pasado, primero en el principio de temporada, pero bueno, vamos a decir cómo acabó, y al final de año ya estaba casi igualado con Mercedes, pero bueno, acabó siendo el segundo equipo la pasada temporada, y ha empezado este año siendo de vez en cuando el tercero, pero generalmente el cuarto equipo. Sobre todo en cuanto a ritmo de carrera. Te ha superado no ya Mercedes, que Mercedes estaba cerca, sino Aston Martin. Y claramente, que no es que estén en la pelea Aston Martin, es que sobre todo además en el caso de Ferrari, les ha superado claramente. Ferrari tiene un buen ritmo de carrera, o sea, de clasificación, pero en ritmo de carrera es que son claramente el cuarto equipo. En Azerbaiyán consigue Charles Leclerc el podio y se queda 8 décimas un Fernando Alonso que salía sexto, y Leclerc salía en la pole. En Bahrein, al final Charles Leclerc abandona y demás, y por eso consigue Fernando Alonso conseguir el podio, que ya de por sí tiene más ritmo que Sainz, pero es que hubiera llegado a un Leclerc, que Leclerc a su compañero de equipo hasta que abandona le sacaba más de 10 segundos, y las mediciones decían que iba a llegar. La cosa es que Alonso, en el momento en el que ya está en el podio, rebaja el ritmo para no forzar más el monoplaza, se separa de Sainz y ya está, y se olvida. Pero si hubiera seguido tirando, hubiera llegado a Leclerc, según dicen en Bahrein. Claramente son el cuarto equipo, y que diga también que no han hecho un mal trabajo, a mí me parece que eso sí que está mal, porque no está haciendo autocrítica, porque sí que lo ha hecho. Pues empezaron el año pasado siendo segundo, y es uno de los pocos equipos que han empeorado tanto de un año para otro. Ferrari casi no ha mejorado, y no sabemos el por qué, porque además las expectativas que nos transmitían eran muy buenas, pero no ha sido así.
No sabemos exactamente qué es lo que ha pasado. Independientemente, por otro lado, Charles Leclerc ha hablado acerca del concepto que tiene Ferrari, del concepto que realizaron, de la filosofía del monoplaza que realizaron con el SF23 y comenta que cree que es la acertada. Sabemos que es una filosofía muy diferente a la del equipo Red Bull, pero cree que no tienen que cambiarla y no tienen que ir a imitar la filosofía del equipo Red Bull. Cree que con esta filosofía pueden conseguir triunfar, que ese es su objetivo, así que por el parte del piloto monegasco se muestra confiado con el futuro de Ferrari. Eso es lo que también ha estado comentando. Cree que esta filosofía y estas ideas que van a ir introduciendo a las mejoras del SF23 van a ser suficientes para acabar alcanzando al equipo Red Bull. Así que veremos si consiguen hacerlo de esa forma. Desde luego que el concepto ganador es el concepto de Red Bull, pero sí que es verdad que son filosofías muy diferentes, muchos monoplazas, y no es tan lejos, y es bastante destacable. Esta temporada estamos viendo varios conceptos muy diferentes entre sí estar cerca, así que también es bastante destacable en el caso de Ferrari. Veremos cómo rinde. Ferrari tiene que cambiar muchas cosas. Hemos visto un Charles Leclerc generalmente bastante contento y bastante motivado y se le ha mostrado intentando hacer trabajo en equipos. Ha mostrado confianza en el liderazgo de Frédéric Vasseur, que sabemos que además era una persona que también era de su agrado, era una persona con la que se llevaba bien. Veremos cómo consiguen aún así rendirlo, pero eso es lo que comentan, que el concepto del SF23 por parte de Leclerc comenta que no cree que sea malo, cree que el elegido por Ferrari es correcto. Desde luego que, por ejemplo, el año pasado Ferrari la cosa es que no lo acaba desarrollando el concepto, pero empiezan siendo el primer equipo. Sobre todo, además, ya no lo siguen desarrollando y a mediados de temporada, en el momento en el que ya tienen que rebajar la potencia del motor, porque si no, iban a tener muchos problemas, porque ya los estaban teniendo de fiabilidad, es cuando realmente empiezan a perder tiempo con Red Bull. Luego es que de un año para otro Ferrari apenas tampoco ha mejorado. En el caso de Red Bull no ha sido así, pero el concepto de Ferrari es bastante bueno por lo que hemos podido ver. Entonces, este reglamento la verdad que ha dado pie a muchos conceptos muy diferentes y no por ello tienen que acabar todos yendo hacia el concepto de Red Bull, porque sabemos al final que es el concepto ganador, pero el concepto de Ferrari puede llegar a ser también prometedor. Aún así también vemos alguien que ha intentado similar o que está en esa línea de concepto, digamos, que es el equipo Aston Martin. No es un Red Bull, como mucha gente desde Milton Keynes dijo, pero sí que al final no deja de ser esa línea de trabajo y ya vemos ahí dónde están. Entonces, desde luego que es el concepto ganador, pero Ferrari lo puede hacer funcionar el suyo. Yo creo que sí es un concepto mucho mejor que, por ejemplo, el concepto de Mercedes, que aunque ahora mismo tengan mejor ritmo de carrera, generalmente, pues yo creo que sí que puede llegar a ser más prometedor el concepto de Ferrari. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar una noticia bastante interesante acerca de unas palabras que ha dado Eddie Jordan, el ex dueño del equipo Jordan, que el equipo Jordan va pasando a lo largo de los años hasta ser actualmente Aston Martin. Pues hay críticas a Fernando Alonso. Eddie Jordan, el ex dueño del equipo Jordan de Fórmula 1, ha criticado directamente a Fernando Alonso y lo que ha dicho es que en muchas ocasiones a lo largo de su carrera no es que haya elegido mal, que sabemos que este es un argumento que se ha usado mucho, que Alonso ha elegido mal a lo largo de su carrera. Él cree que no es que haya elegido mal, sino que ha elegido por el dinero y que esa es la razón por la que ha tenido malos equipos en algunas ocasiones y por las que tan solo tiene 2 títulos. Comenta que si no hubiera hecho eso, si no hubiera ido a por el dinero, tendría actualmente 5 o hasta 6 títulos. Eso es lo que ha comentado Eddie Jordan. Vamos a ir desgranando estas declaraciones porque además toca 3 puntos bastante interesantes y luego también os doy mi opinión al respecto. Primero, aún así, aunque haya criticado, y ahora llegamos a esa crítica, primero habla sobre el momento actual, porque sabemos que está dando muchísimo de lo que hablar, el momento actual de Fernando Alonso. Además, después de 10 años sin estar en lo más alto de la Fórmula 1, ahora le estamos viendo un nivel espectacular, ha dado muchísimo de lo que hablar y a Eddie Jordan también se lo han preguntado, que como he dicho al principio también es bastante curioso que al final es el ex dueño del equipo Jordan que poco a poco ha ido evolucionando, ha ido cambiando hasta llegar a lo que es hoy en día Aston Martin. Lo que dice Jordan es: creo que Fernando es tan fuerte porque está enfadado actualmente. Está enfadado porque solo tiene 2 títulos y ese enfado es lo que le impulsa a mantener el hambre. Eso es lo más importante. A veces no pierdes la velocidad, pero pierdes el hambre. Él sigue teniendo ese hambre, o sea que comenta que al final, por lo que estamos viendo, que eso sí que puedo estar de acuerdo, más que él dice la palabra hambre, yo diría la motivación. Él tiene motivación porque al final solo ha conseguido esos 2 años, esos 2 títulos, quiere conseguir más, sigue teniendo esa motivación y luego aún así
todo esto se suma que le sigue respetando el físico. Hay pilotos que al final llegan a una edad avanzada y no les respeta el físico, y muchos deportistas, pilotos dentro de lo malo, puedes llegar a aguantar un poco más, pero deportistas en sí, anda que no hemos visto deportistas que llegan a una edad y ya no consiguen. Por ejemplo, recientemente, alguien que a mí me encanta, alguien que yo he dicho en muchas ocasiones que es el mejor deportista español, Rafa Nadal. Rafa Nadal es una persona más joven que Fernando Alonso y actualmente se ha retirado. Me refiero que al final en deportistas es bastante complicado, es bastante destacable. Bueno, he dicho que Rafa Nadal se ha retirado, Nadal ha dicho que es muy posible que se retire el próximo año y este año no va a competir, que no quiero decirlo mal, aunque esto no sea un canal de tenis. Como digo, Fernando Alonso es mayor que Nadal y es bastante destacable que siga rindiendo al máximo nivel de la máxima categoría del automovilismo, que lo siga haciendo. Y eso también, entre que le ha respetado el físico y demás, es gracias a esa motivación que tiene. Más allá de ahí, aquí llega la crítica y dice, probablemente eligió equipos donde le daban más dinero que en otros equipos, donde podría haber tenido más posibilidades de ganar el título. Creo que se arrepiente. Ahora tiene mucho dinero, pero a veces miras atrás y piensas que eso fue un error. Eso es lo que ha estado comentando. Ahora os comentamos acerca de mi opinión al respecto, pero ha acabado y aún así no se ha mostrado irrespetuoso con él. Y lo que ha dicho Eddie Jordan para finalizar es, si Fernando estuviera sentado frente a mí ahora mismo, le diría, Fernando, creo que cometiste un error. Sigues teniendo un gran legado y currículum. Eres bicampeón del mundo, pero en el fondo de tu corazón sabes que podrías haber sido 5 o 6 títulos fácilmente. Eso es lo que ha comentado Eddie Jordan, esa es la crítica que ha realizado y esto lo hemos analizado en alguna ocasión en este canal, no estoy del todo de acuerdo, es decir, yo creo que realmente hay un único cambio de equipo que realiza Alonso que sí que antes de hacerlo, me refiero porque a posteriori es muy fácil, me refiero, después de cambiarte es muy fácil juzgar si ha sido buen o mal cambio. Si tú lo juzgas de esa forma, a lo mejor el cambio a Ferrari en su día es un mal cambio porque no gana títulos, pero es el cambio que tenía que hacer. Cuando está en Renault, se marcha McLaren en 2007 y McLaren era el mejor equipo en ese momento y de bastante, y pierden el título por lo que lo pierden. Pero era el mejor equipo claramente. Salir de McLaren a Renault no es un cambio lógico en sentido de rendimientos de monoplaza, pero era el cambio que tenía que hacer también para esperar a marcharse a Ferrari. Él volvió a Renault únicamente para salir de McLaren cuanto antes y esperar a volver a Ferrari, y eso hizo. En 2010 cambia a Ferrari y es el cambio lógico. Hay mucha gente que siempre le ha achacado si podría haber ido a Red Bull, y es posible que a lo mejor en muchas vaya esas palabras ahí, ¿no? De que al final él tuvo la oferta de Red Bull para ir en 2009, o de Brown GP incluso llegó a tener esa oferta. Dice, a lo mejor, claro, en esos equipos hubieras ganado el título y en Ferrari te ofrecían más dinero, pero no es el dinero solo, por supuesto, pero no es solo que se fuera a Ferrari por el dinero, es porque por proyecto, si tú vas a Red Bull te la estás jugando, te puede salir muy bien y ganas los 4 títulos en Red Bull, o sale muy mal y desde 2010 estás metido en un... al final en una rueda como la que al final acabó Fernando Alonso cuando se marcha McLaren Honda. Después de Ferrari, ese es el cambio que yo sí que digo que es el único cambio que no tenía sentido, que entiendo que que Fernando Alonso lo hiciera, pero que sí que se sabía o se podía llegar a pensar que podía ser mal cambio. Es el de Ferrari a McLaren Honda. ¿Por qué digo que es entendible? Yo lo entiendo en el sentido de que Alonso estaba muy quemado en Maranello, Maranello quema bastante, y si encima tienes esas posibilidades de ganar por el título, pero no lo consigues y demás, ese cambio lo entiendo en ese sentido, pero deportivamente además no tiene tiene poco sentido. Es jugártela, ahí se la intentó jugar, no se la jugó con Red Bull, no se la jugó con Brown GP, porque si hubiera dado Brown GP y aguanta, lo mismo acabas con Mercedes incluso, o sea, en ese sentido. Se lo intentó jugar, le ofrecieron mucho, ahí sí que puedo decir que le ofrecieron dinero, le ofrecieron también un proyecto que podía llegar a ser muy prometedor en cuanto al papel y no acabó siéndolo. Pero más allá de ahí, yo no diría que Alonso eligió por el dinero. ¿Podría haber conseguido más títulos? Pues sí, es lo que digo. Se llega a ir a Red Bull y a lo mejor gana esos 4 títulos que ganó Sebastian Vettel. Se llega a ir a Brown GP y lo mismo, se consigue mantener hasta Mercedes y gana los 6 títulos que ha ganado Hamilton, o los 7 mundiales de pilotos que han ganado en Mercedes, porque uno lo gana Rosberg, no sé, imaginémonos. Eso podría haber pasado, pero no es lo que ha pasado y aún así no creo que fueran malas elecciones. Eso es jugártela. Lo que hace Hamilton marchándose de McLaren a Mercedes es jugártela. Le ha salido muy bien, como le podría haber salido fatal y que nunca se hubiera hablado de ese fichaje y Hamilton se hubiera quedado con un mundial.
en ese sentido. Esas cosas a veces tiene que ser. Y por ejemplo, luego ya los cambios, cuando está fuera de la Fórmula 1, volver al equipo Alpine, yo creo que era el cambio lógico, porque además era volver a tu casa y demás, y te ofrecieron muchas cosas. Y el cambio a Aston Martin no es el cambio lógico deportivamente. Es un cambio, me parece, muy similar al de Ferrari a McLaren. Deportivamente no es el cambio lógico porque no lo ves venir esto que ha pasado de Aston Martin. Pero es el cambio que sí que le ha salido bien. Es el cambio que se le ha jugado. Luego había muchos más factores, personales, como era en el caso de cómo le estaban tratando en Alpine y demás, que es parecido también. Incluso podemos decir que por términos personales es entendible el cambio de Ferrari a McLaren, por términos personales es entendible el cambio de Alpine a Aston Martin, pero deportivos no, y en este caso sí le salió bien. Esa es mi opinión al respecto sobre estas críticas. Independientemente, también esa era la opinión de Eddie Jordan. Me parece muy destacable, sobre todo, traer unas críticas a Fernando Alonso en un momento en el que todo está siendo que le están alabando, así que me parecía bastante interesante. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar en esta ocasión sobre una noticia rápidamente sobre Felipe Drugovich. Sabemos que Felipe Drugovich es el piloto reserva del equipo Aston Martin, es el piloto que se estuvo planteando que fuese a haber corrido en el Gran Premio de Bahrein en el caso de que no hubiera llegado Lance Stroll, y es el piloto que corrió en los test de pretemporada porque Lance Stroll no llegó. Bueno, pues Felipe Drugovich ha hablado acerca de la Fórmula 1 y dice que sigue esperando esa oportunidad. Comenta que no cierra la puerta a tener que marcharse a otra categoría y sobre todo ha especificado Fórmula E, pero comenta que en el momento en el que ganó la Fórmula 2 esperaba obtener un asiento en Fórmula 1, que lo sigue buscando, pero que es algo que en ese sentido se ha defraudado porque hay menos asientos y menos oportunidades de las que él mismo creía aún ganando la Fórmula 2, que esto en algunas ocasiones sí que lo hemos comentado, aunque ahora os voy a especificar algo, pero bueno, que dice que sigue esperando esa oportunidad y sigue trabajando con el equipo Aston Martin porque cuando se quedó sin asiento en la Fórmula 1 dice que el mejor asiento para por lo menos ser piloto reserva él vio que era Aston Martin y por eso se quedó con ellos. Más allá de ahí, lo que yo quería decir, se habla mucho acerca de que se cierra la puerta a pilotos jóvenes, el ganador de la Fórmula 2 no tiene ese asiento a la Fórmula 1, eso en muchas ocasiones lo hemos comentado aquí, pero también creo que habla en cierto sentido mal de la generación que se viene de pilotos. Es decir, Oscar Piastri, por ejemplo, sí que es un piloto que ganó la Fórmula 2 y tenía que haber tenido asiento en Fórmula 1. No se está pudiendo mostrar en Fórmula 1 ahora mismo porque no tiene monoplaza, pero sí que es un piloto muy bueno y muy capaz, por lo menos para estar en la parrilla de Fórmula 1. Más allá de ahí, últimamente yo no he visto a ningún piloto que sea claramente, digo, nivel de Fórmula 1. En ese sentido, Felipe Drugovich tampoco. Ahora mismo no tiene asiento en Fórmula 1 y no hay nadie, como digo, en esa Fórmula 2 que yo le vea con ese potencial. Me refiero potencial para como al nivel de Oscar Piastri, porque por ejemplo está un Yuki Tsunoda que en su día yo tampoco estaba seguro. Tsunoda está rindiendo bien, pero Tsunoda es un buen piloto para Fórmula 1, pero Oscar Piastri, por lo menos por talento, veremos cómo acaba rindiendo Fórmula 1, que eso puede ser siempre muy distinto, pero por talento sí que está por delante, en mi opinión. Entonces, ese tipo de pilotos no están llegando. Pilotos de nivel raso, pues obviamente Felipe Drugovich, vamos, no estoy diciendo que Felipe Drugovich sea a nivel raso, pero que no viene una generación de pilotos tan destacable como en el momento en el que llegaron los Charles Leclerc, George Russell y Lando Norris, que llegaron los tres en un lapsus de 2 años, con un Alexander Albon que también es un nivel muy superior a, por ejemplo, el de Yuki Tsunoda, en mi opinión, en cuanto a nivel de pilotaje es un nivel muy superior, es un nivel para zona media quizá, pero es un nivel muy bueno para tenerlo en la Fórmula 1 en el caso de Alexander Albon. Luego, recientemente, al final, esa generación había llegado mucho antes, pero pertenecía también a esa Max Verstappen, es decir, hay como una generación ahí muy buena y a partir de ahí otra vez una generación que a mí no me llega a despertar nada en ese sentido. Así que bueno, eso es el caso de Felipe Drugovich, que sigue intentando llegar a la Fórmula 1 como estábamos diciendo. Y ya para finalizar, tenemos dos temas que hablar sobre Carlos Sainz, dos declaraciones que ha dado sobre el piloto de Maranello. Vamos a ir bastante breve porque ya se me ha hecho bastante largo este vídeo. ¿Y de qué tenemos que hablar? Pues bueno, primero, en el caso de lo primero que habla Carlos Sainz, esto es en una entrevista que ha realizado con el medio The Race, un medio británico muy bueno. Primero ha hablado acerca de las expectativas que tenían en Maranello, unas expectativas que no se han llegado a cumplir. Y aquí, por ejemplo, en contraposición a lo que ha dicho Leclerc, sí que me parece que tiene más razón y sí que me parece que hace más autocrítica, porque Leclerc dice que no se han decepcionado porque es el rendimiento que ellos mismos esperaban, cuando les ha superado, ya no solo Red Bull les haya sacado tanta ventaja, sino les ha superado Mercedes y les ha superado Aston Martin. Entonces no me parece realmente justo. Lo que dice Carlos Sainz en este sentido es que esas expectativas no se han mejorado, que esperaban
un mejor rendimiento, sobre todo después del chasco que se llevaron en 2022 a final de temporada y estar trabajando de cara a se esperaban un mejor rendimiento, pero que de repente se han encontrado medio segundo por detrás de Red Bull y es algo que no esperaban y es algo que sus expectativas se han visto frustradas. Eso es lo que ha estado comentando el piloto madrileño, que además, sobre todo, Carlos Sainz ha especificado que lo que realmente le duele de la situación actual de Ferrari no es estar cuartos en el Mundial de Constructores, porque puedes estar cuartos y estar cerca de conseguir victorias, poles, podios y demás, pero lo que realmente le fastidia es no estar en esa posición, no estar en la posición de poder pelear constantemente por las victorias, por las poles, por podios y demás. Eso es lo que realmente le está fastidiando, eso es lo que realmente hace que quiera trabajar más para mejorar en Ferrari. En sentido, ¿qué es lo que se refiere el piloto madrileño? Pues bueno, que realmente no les... El problema no es ser cuarto. El problema es cuánta distancia tengas con el líder. Esto yo lo comentaba recientemente internamente en otro sentido, pero lo podemos ir por esta forma, en forma interna con amigos míos, lo estaba comentando recientemente y es decir, me preguntaron en el sentido de si imaginémonos que las mejoras de Ferrari y del equipo Mercedes eran buenas. Si Aston Martin es el cuarto equipo, ¿qué pasa? Porque es el mismo lugar que Alpine. Y yo lo que les decía es que no es lo mismo que Alpine. No es lo mismo ser cuarto como era Alpine el año pasado, que eran claramente cuartos y lo mejor que aspiraban eran cuartos, a ser cuartos porque te han superado Ferrari y Mercedes, pero tú estás en esa pelea. Eso es lo que yo especificaba y es lo mismo que dice Carlos Sainz. A él no le importa ser cuarto si realmente constantemente puedes estar en la pelea. Si tú eres cuarto por demérito tuyo, porque has hecho malas actuaciones, porque has hecho que tu equipo en sí haya perdido tiempo, pero el monoplaza está para pelear por victorias, podios, para pelear por títulos, no hay ningún problema, al final ha sido problema tuyo, la has fastidiado y demás, pero si no tienes ni siquiera las herramientas, eso sí que es lo que le fastidia a Carlos Sainz y le fastidiará lo mismo estar ahora mismo cuarto a la distancia que está de Red Bull que estar segundo a la distancia de Red Bull. Eso es lo que especifica Carlos Sainz, me parece muy bueno por parte del piloto madrileño y eso es lo que ha estado comentando. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final, dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, hemos hablado de temas muy interesantes y que estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.